Cuando quieras, Veo que no se ven algunos... ella empieza. Vos avísame. No. Ya está, ya puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Silvia Cortese, soy médica toxicóloga y bueno, me pidieron para venir a darles las charlas sobre algunos de los tóxicos. En principio la idea es hablar un poco de qué es una sustancia tóxica, pensar en que cualquier sustancia es potencialmente tóxica, que va a depender de a qué dosis nos exponemos o qué dosis expone el paciente, cuál es la vía de exposición, cuáles son las condiciones clínicas previas del paciente. No es lo mismo una intoxicación con monóxido leve en un paciente con una cardiopatía previa o con una coronariopatía previa que en una persona joven sin antecedentes. Seguramente tiene mayor riesgo de hacer daño miocárdico. Lo primero de todo, por supuesto, es la evaluación del suceso. ¿Qué tomamos en cuenta? Porque todos estos datos nos van a ayudar al diagnóstico, es cuántos pacientes están involucrados, qué producto interviene, si se conociera, porque no siempre sabemos cuál fue el producto al que estuvo expuesto el paciente, qué cantidad está involucrada, cuándo sucedió, digamos, qué latencia hay entre que ocurrió el incidente y que se le dio atención médica. La cantidad que está involucrada es muy importante, porque si nosotros tenemos un intoxicado, por ejemplo, con benzodiazepinas, que tiene un cuadro clínico leve y que aparte la cantidad de benzodiazepinas que tomó es muy baja, bueno, no vamos a darle ninguna medida de rescate seguramente porque no va a ser necesario. ¿Dónde ocurrió? Si esto ocurrió en un lugar cerrado o en un lugar abierto, no es lo mismo inhalar humo al aire libre que inhalar humo en un ambiente confinado. ¿Por qué ocurrió? También es muy importante, porque si nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, en un domicilio con un paciente que tuvo un intento de suicidio, más allá de que la sustancia que ingirió no sea una sustancia con la que el paciente se va a morir ni va a tener un cuadro grave, igual es un paciente que debemos trasladar a una unidad de cuidados en un hospital. Otros datos a conocer: cuál es el nombre de la sustancia, qué propiedades físicas y químicas tiene, porque esto nos va a hablar de qué distribución va a tener en el aire, si se va a acumular más a nivel del piso o se va a acumular más en el techo. Entonces, esto, por ejemplo, es importante para aquellos pacientes que son niños, o en el caso del cianuro o en el caso del monóxido, dónde está acumulado y en qué situación estaba el paciente, nos va a orientar a qué gravedad podría llegar a tener. Si hubo un derrame, si hubo un escape de gas, dónde se acumula, como dijimos recién, en el medio ambiente, y si esa sustancia se transforma al ser liberada, ¿no? En una de esas, en forma líquida, no produce ningún efecto si el paciente no entra en contacto, pero si se libera al ambiente y es inhalada, sí puede producir toxicidad grave. Un ejemplo: algunos órganos fosforados que al ser expuestos al aire se gasifican, digamos, se vaporizan y producen cuadros graves, por ejemplo, en incidentes con múltiples víctimas. Después tenemos que, por supuesto, tener en cuenta la evaluación del paciente. En esto, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar qué antecedentes personales tiene, cuántos años tiene, si toma alguna medicación, si existe en ese momento del incidente asociado un trauma o un politrauma o una enfermedad, qué tipo de exposición tuvo, si la exposición fue en forma oral, si fue cutánea, si fueron mucosas las que estuvieron expuestas o si fue inhalatoria. No es lo mismo la exposición inhalatoria a una sustancia que la llegada, por ejemplo, al sistema nervioso central es muy rápida porque la superficie de absorción es muy alta, que si la sustancia fue ingerida. ¿Qué síntomas tuvo previo a la consulta? Esto es muy importante. Fundamentalmente les diría cuando hay inhalación de gases en una exposición, por ejemplo, a humo. Puede ser que el paciente haya tenido sintomatología grave, haya tenido pérdida de conciencia en el lugar, pérdida de conocimiento en el lugar, o que haya tenido convulsiones, y que esto implica que, por ejemplo, tuvo una intoxicación grave con monóxido de carbono, y sin embargo, cuando llega a la atención médica, pasó media hora hasta que llegó la ambulancia, el paciente fue trasladado, le dieron oxígeno, y ya está asintomático. ¿Esto quiere decir que no tenemos que hacer nada? No. Esto quiere decir que sí tenemos que conocer ese antecedente
y tomar las medidas. Por ejemplo, en este caso, que sería la indicación de cámara hiperbárica. Si recibió algún tratamiento previo, profesional o no, por ejemplo, que lo hayan hecho vomitar y había tomado un cáustico, esto nos va a orientar en cuáles pueden ser las complicaciones. Como siempre, lo primero va a ser la evaluación y el sostén. Entonces, primero vamos a estabilizar hemodinámicamente, vamos a mantener una vía aérea permeable y vamos a asegurar una buena ventilación. Así que lo importante, antes que nada, es mantener vivo al paciente. No pensemos en qué antídotos tengo, con cuáles cuento y cómo los puedo usar, si no tenemos asegurado que el paciente esté vivo. Después, evaluar, bueno, cuál es el estado de conciencia, ¿no? Descartar las causas estructurales o las causas metabólicas que pueden estar asociadas a esta intoxicación. Tener en cuenta en el paciente en coma que tenemos una triada de tratamiento para darle, que consiste en la dextrosa hipertónica, la tiamina y la naloxona. De esta forma tenemos cubiertas las complicaciones más graves, ¿no? Las lesiones neurológicas por hipoglucemia severa, las lesiones neurológicas que se dan en aquellos pacientes con un déficit de tiamina muy importante, como puede ser en los alcohólicos, y que esto los lleve a la situación de coma, o como pueden ser aquellos pacientes con trastornos de alimentación que tienen un déficit de tiamina muy importante. Y el otro punto que también necesita una reversión precoz por el deterioro respiratorio que produce, es el tema de los opioides, y la naloxona es un antídoto que va a actuar sobre los receptores y que va a permitir que el paciente se despierte. Cuando abordamos un paciente toxicológico, en general nosotros hablamos de síndromes toxicológicos o síndromes tóxicos, porque nos permiten orientarnos al diagnóstico. Esto no quiere decir que los síndromes siempre se presenten en forma pura, porque los pacientes tienen la costumbre, o si consumieron drogas, consumieron más de una, y si hicieron un intento de suicidio y consumieron psicofármacos, seguramente consumieron también más que uno. Hablamos del síndrome narcótico, del simpático mimético, del colinérgico, del anticolinérgico, del sedativo hipnótico, alucinógeno, extrapiramidal, serotoninérgico y el síndrome de desacople de la fosforilación oxidativa, que se ve en aquellos pacientes con intoxicaciones con monóxido de carbono, con cianuro, con aspirina en dosis muy tóxicas. Tener en cuenta que la vía oral es la más frecuente que vamos a ver en los pacientes internados en terapia intensiva o en las guardias de emergencia. Tener en cuenta qué tiempo transcurrió desde la exposición hasta que evaluamos el paciente, por lo que comentaba antes del monóxido. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas del producto? La formación de gases tóxicos. ¿Cuál es la cinética de ese producto? ¿Cómo se absorbe? ¿Si se une a proteína? ¿Si tiene un volumen de distribución amplio? ¿Qué metabolismo tiene? ¿Qué excreción tiene? ¿Por qué este dato es importante? Porque en base a esto nosotros podemos definir conductas terapéuticas. Digamos, si alguna sustancia tiene un volumen de distribución muy amplio y aparte tiene una unión a proteínas también muy alto, obviamente no va a ser una sustancia que sea plausible de ser rescatada o ser aumentada su excreción a través de la hemodiálisis. ¿Cuál es el mecanismo de acción? También es muy importante porque vamos a definir cuál va a ser la terapéutica según en qué momento estemos. Respecto a las propiedades físico-químicas del producto, vamos a considerar ahí también el tema del metabolismo, digamos. Hay sustancias como los alcoholes tóxicos, como el metanol o el etilenglicol, que por sí mismas no son tan tóxicas, sino que su toxicidad se ve a través de sus metabolitos. Y esto tiene un tiempo de latencia. Y saber esto nos permite saber que si el paciente tuvo un intento de suicidio con metanol y en una dosis que es tóxica, aunque no tenga síntomas, no quiere decir que le decimos, bueno, quédese tranquilo, puede irse a su casa, sino que tenemos que tomar medidas justamente para evitar que ese metanol se metabolice y le produzca el daño al paciente. Y tener en cuenta también qué disponibilidad de antídotos tenemos, si no los tenemos nosotros, cuál de los centros que tenemos cerca podemos acceder para que nos den esos antídotos. Entonces, hay un problemita acá que no se ve. Primero consideramos, ¿el paciente está estable? Si el paciente no está estable, lo primero, la terapia de soporte, lo que decíamos al principio. Si el paciente está estable, ¿conocemos el tóxico?
Si lo conocemos y nos dicen que tomó olanzapina, lo que se les ocurra, ¿tiene un cuadro clínico que coincide con el tóxico identificado? Si no, el tóxico no es conocido. Bueno, ahí vamos a identificar los síndromes toxicológicos y pediremos el laboratorio necesario para intentar llegar a conocer cuál es. Vuelvo a, si conocemos el tóxico, bueno, ¿este cuadro clínico coincide con lo que nos está diciendo el paciente o el familiar a la droga que esta persona estuvo expuesta? Si no coincide el cuadro clínico con la sustancia, considerar dos opciones. Una, que no sea una causa tóxica, y entonces pensar en otros diagnósticos diferenciales. Otra, considerar que no pudo haber tomado esa sustancia, y otra es que pudo haber hecho una asociación de diferentes sustancias, y por eso el cuadro no es tan claro. Perdón. Supongamos que el cuadro clínico coincide con el tóxico identificado. En ese caso, tenemos que pensar, ¿existe un test específico que me va a definir la terapéutica posterior? Si no existe, no tenemos nada más para pensar, y si sí existe, pensar en que realmente sea un análisis que a nosotros nos va a definir la conducta. No son tantas las sustancias que nos van a definir la conducta. Muchas de las sustancias nosotros las vamos a definir por el cuadro clínico que el paciente tiene. Y en otras, como por ejemplo en el paracetamol, tener la determinación nos va a ayudar a ver si ese paciente tiene que realizar tratamiento antídoto o no tiene que realizar tratamiento antídoto. Bueno, si tiene indicación, si el resultado de ese análisis que solicitamos nos da que sí es positivo, hay que realizar el tratamiento indicado, y si no nos da positivo, considerar otros diagnósticos o considerar el seguimiento o el alta según cómo esté el paciente. No funciona la pantalla. Supongamos que tenemos un paciente en coma, con pupilas mióticas puntiformes y con depresión respiratoria. ¿En qué deberíamos pensar? En este caso, pensaríamos en un síndrome narcótico. Es bien característica esta triada de presentación, ¿no? Pupilas mióticas, depresión respiratoria y coma. ¿Qué podemos decir de los narcóticos u opiáceos? Los opiáceos, como ustedes saben, los usan en la práctica clínica en terapia intensiva para poder realizar la pseudoanalgesia de los pacientes. Hay 3 tipos de opioides, podríamos hablar de 3 tipos como cuestión general: los agonistas parciales y los antagonistas. Dentro de los agonistas tenemos agonistas que son sintéticos y otros que son naturales. ¿Cuáles conocemos? La morfina, la codeína, la heroína, que no hay en este momento en el país todavía, la metadona, el propoxifeno, la meperidina, el fentanilo. Dentro de los agonistas parciales, la buprenorfina y la nalbufina. La nalbufina de uso bastante frecuente en los postoperatorios cortos, ¿sí? Como para considerarlo, porque si el paciente es un adicto a opioides, es altamente probable que quede enganchado ahí. Y los antagonistas, como la naloxona y la naltrexona, la diferencia es que la naloxona por vía oral no tiene acciones a nivel del sistema nervioso central porque no se absorbe, y la naltrexona sí, y se usa no para casos de urgencia, sino que se usa, por ejemplo, como tratamiento para los pacientes con dependencia de opioides, adictos, o para tratamiento del alcoholismo. ¿Qué pasa si tenemos una sobredosis de opiáceos? Bueno, ahí tenemos la posibilidad de dar tratamiento con naloxona, que va a revertir el cuadro. Se utiliza en forma endovenosa, o inclusive también se puede utilizar si el paciente está intubado por vía respiratoria. Hay algunas presentaciones, no todavía en la Argentina, de presentaciones justamente que son para vía inhalatoria directa. Se empezaron a utilizar a partir de la epidemia de casos de sobredosis y muerte que hubo en Estados Unidos y Canadá, a partir del uso de un tipo de fentanilo
que llegó desde China y que provocaba muchas muertes, entonces estaban utilizándolo como vía más rápida para sacar al paciente de esa situación. La dosis inicial en forma endovenosa es entre 0,2 y 0,4 miligramos. Si no hay respuesta clínica luego de 2-3 minutos, se puede repetir 1 a 2 miligramos hasta una dosis total de 10 miligramos. Siempre considerar que hay algunos opioides, como puede ser la metadona, que son de vida media muy larga, o la meperidina, que tardan bastante en responder al efecto de la naloxona. ¿En qué pacientes uno debería tener recaudos en el uso? Bueno, en aquellos pacientes que son adictos y que tienen una dependencia a opioides, o aquellos pacientes que no son adictos, pero están tratados en forma crónica con opioides y que por alguna circunstancia o por un error en la medicación tienen una sobredosis. Bueno, considerar que nosotros podemos, cuando utilizamos naloxona, desencadenar un síndrome de abstinencia, entonces tenemos que ser como muy precavidos en la dosis y empezar con dosis bajas, siempre tener preparada alguna ampolla o de morfina, como para poder tratarlo si aparecen síntomas de abstinencia. Y en el caso de las sobredosis mixtas, fundamentalmente con el tema de la cocaína, porque nosotros al sacar el efecto opioide, vamos a dejar como absolutamente liberado todo el efecto adrenérgico de la cocaína, y esto puede hacer que el paciente haga cuadros graves de hipertensión, arritmias y cuadros neurológicos. Y con respecto a la abstinencia aguda a opioides, va a depender del opioide que consuma el paciente y qué tiempo lleva consumiéndolo. Podemos utilizar una tabla que nos va a dar, que considera la frecuencia cardíaca, la sudoración, la inquietud o desasosiego, las pupilas, el dolor osteoarticular, si tiene goteo nasal o lagrimeo, si tiene malestar gastrointestinal, si tiene temblores, crisis de bostezos, ansiedad, irritabilidad, piloerección. En esos casos, según los síntomas, nos va a dar un puntaje y en base a esto vamos a definir la cantidad de opioide que nosotros le vamos a dar al paciente. Si el paciente está lúcido y tiene un score de abstinencia alta, la idea es, una de las drogas que se puede utilizar y que más se utiliza es la metadona. Salimos del narcótico y nos vamos a otro síndrome en el cual aparece hipertensión, taquicardia, hipertermia, pupilas midriáticas. ¿En qué nos hace pensar? Ansiedad o delirio. En un síndrome simpático mimético. ¿Cuál es la droga que habitualmente vemos asociada a este síndrome? Es la cocaína, pero también lo pueden provocar las anfetaminas, también lo pueden provocar los preparados homeopáticos que tienen feniletilamina o que tienen dosis muy altas, por ejemplo los descongestivos nasales, pueden provocar cuadros también de síndrome simpático mimético. Hablando específicamente de la cocaína, que después vamos a hablar en la clase de drogas de abuso, tiene diferentes formas de presentación, pero siempre el alcaloide es cocaína, lo digo para que no se confundan, es igual que sea clorhidrato de cocaína, que sea base libre, que sea crack, que sea pasta base, té o formas farmacéuticas, el efecto clínico que va a tener va a ser siempre el mismo. Considerar como concepto general que la cocaína es un anestésico local, que es un potente vasoconstrictor, que es un potente estimulante cardiovascular del sistema nervioso central, que puede provocar un cuadro que se llama delirio agitado, que es un cuadro inesperado por el paciente, y que cualquier vía de consumo que utilice el paciente y cualquier sea la forma de presentación de la cocaína, esta es productora de este cuadro. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a la circulación cerebral y su llegada? ¿En cuál fue la vía? La vía más rápida de llegada del sistema nervioso central va a ser la vía inhalatoria, cuando se utilizan cocaínas fumables, como puede ser el Paco, que es la pasta base de cocaína, o como puede ser el crack, o como puede ser la base libre. La vía endovenosa es un poquitito más lenta, pero es la segunda más rápida, y la esnifada, que es la que se utiliza por la nariz, que es la que más frecuentemente se ve, tener en cuenta que produce una vasoconstricción local muy importante, con lo cual la llegada del sistema nervioso central puede tardar entre 3 y 5 minutos, y los efectos son prolongados en el tiempo. Entonces siempre considerar cuando vienen con un paciente con una sobredosis de cocaína, que lo utilizó en forma esnifada, el hecho de limpiarle la nariz, sacarle todos los restos de cocaína, porque si no lo va a seguir absorbiendo. Con respecto al próximo síndrome, es el síndrome colinérgico.
que el paciente tiene salivación, tiene lagrimeo, sudoración, miosis, vómitos, diarrea, urgencia miccional, todo en más. La sustancia o el producto químico base que siempre consideramos para hablar de un síndrome colinérgico son los plaguicidas organofosforados, que producen una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. Como comentario ad hoc, hay un trabajo muy importante posterior a la guerra de Irak, en el que previamente a la guerra de Irak, el kit que se utilizaba para la posibilidad de ataques químicos con órganos fosforados, que se utilizaba, por ejemplo, en Israel, era la ampolla, un kit que era de autoinyección, que contenía pralidoxima y atropina. Ese kit se modificó porque lo que se vio en la guerra con Irak es que la gente, cuando se intoxica con órganos fosforados, en forma inhalatoria y por, digamos, por contaminación del ambiente, se muere por la insuficiencia respiratoria, por la broncorrea que produce y por las convulsiones. Entonces ahora el kit es de atropina y diazepam. Bueno, el cuadro clínico que puede dar, que tiene que ver con los síntomas muscarínicos y nicotínicos y que comprometen el sistema parasimpático. Esto igual lo vamos a pasar porque lo vamos a ver después específicamente en la clase de plaguicidas organofosforados. Respecto al síndrome anticolinérgico, es un síndrome que es, bueno, justamente todo lo contrario del anterior. El paciente tiene hipertermia, tiene piel roja, tiene sequedad importantísima de piel y mucosas, tiene midriasis, está taquicárdico y puede tener un delirio anticolinérgico. En la antigüedad, digamos, era bastante frecuente el uso de diferentes plantas. Se sabe que parte de que las brujas se las vea viajar en escoba tiene que ver con que eran, digamos, utilizaban plantas en las cuales se embebían palos de madera y algunas mujeres en algunos ritos se masturbaban con estas sustancias y esto les producía un delirio anticolinérgico y por eso se hablaba de los viajes de las brujas en escoba. Actualmente, y mucho más cerca para nosotros, está el uso de la planta de floripondio, que es la última foto que ustedes ven, con esas campanitas muy lindas de color rosado, también puede haber blancas, que crecen en todos lados y muchas veces son la droga por la que ingresan algunos pacientes al consumo, ¿sí? Como consumo recreacional, se utiliza en base a tés o en base a cocimientos y produce cuadros de delirio anticolinérgico que a veces son muy graves. Bueno, las plantas que decíamos recién, la tropaveladona, el belenio, la mandrágora. ¿Cuáles son los principios activos de estas sustancias, de estas plantas? Bueno, la atropina y la escopolamina como los más importantes, y el efecto clínico que va a tener va a ser el efecto anticolinérgico, el efecto anestésico y el efecto alucinatorio. Y una característica particular que tienen es que como dan cuadros de delirio anticolinérgico, no hay recuerdo del episodio. Por eso la escopolamina se usa, y ustedes habrán escuchado hablar de la burundanga, como método de sumisión química para violaciones o para robar. Se ve con bastante frecuencia. Bueno, el cuadro tóxico, dependiente de estas plantas, van a ser los efectos anticolinérgicos, las alucinaciones y, como decía recién, la amnesia posterior. El tratamiento, la benzodiazepina que más le guste, diazepam o lorazepam. El lorazepam lo que tiene, digamos, a favor es que en el agudo, que todavía no tiene, que está con un cuadro de delirio agitado y no tenemos forma de contenerlo, se puede utilizar en forma intramuscular en el deltoides con muy buena absorción, prácticamente equivalente a la absorción endovenosa, y por eso muchas veces la elegimos. En el caso de la fisostigmina, son muy pocos los pacientes en los cuales se utiliza, realmente tienen que ser pacientes con arritmias muy graves y que no reviertan con el uso de las benzodiazepinas. La dosis, bueno, la tienen ahí. El siguiente síndrome es el síndrome sedativo hipnótico, caracterizado por la confusión o coma, puede llegar hasta el coma. La depresión respiratoria puede estar presente o no, la hipotensión, la hipotermia, las pupilas variables. Depende cuál sea la sustancia involucrada, pueden tener midriasis o pueden tener miosis.
Y uno siempre que piensa, las benzodiazepinas, nada más. Pero en realidad el síndrome sedativo hipnótico puede ser dado por múltiples sustancias. Vamos a contar acá un paciente de 52 años, encontrado en su domicilio con deterioro del sensorio. Refiere al familiar que la noche anterior había tomado unas pastillas y como lo había hecho en otras oportunidades, no se preocupó. Al examen el paciente tenía un Glasgow de 7 en 15, se intentaba retirar el estímulo doloroso, tenía una hipotonía generalizada, tenía ruidos, reflejos osteotendinosos ausentes, no tenía rigidez, no tenía clonus, tenía pupilas mióticas y impresionaba como que estaba broncoaspirada. Estos datos, en particular medidas de descontaminación, laboratorio específico, se los dejo para que lo piensen. Por el tiempo transcurrido, porque si buscar qué pudo haber tomado la paciente nos va a orientar en el diagnóstico y nos va a definir la medida terapéutica, para que lo piensen por las presentaciones posteriores. Como ven, son muchísimos los tóxicos que lo provocan, desde los fármacos como las benzodiazepinas, como los hipnóticos no benzodiazepínicos, como los anticonvulsivantes, como la pregabalina, el valproato, la escarbamazepina, los antipsicóticos que tienen más efecto sedativo, como puede ser la prometacina o la quetiapina, los antidepresivos, tricíclicos o los inhibidores de la recaptación de serotonina, también, que no van adentro de ese grupo, los antihistamínicos, como la difenhidramina, que es de uso tan frecuente. Y los barbitúricos, ¿sí? Que en una de esas ahora ya no se usan tanto como anticonvulsivantes, pero que pueden dar cuadros sedativos hipnóticos que pueden llevar al paciente al coma y a la depresión respiratoria. Y otras sustancias que no son fármacos, como el etanol, como otros alcoholes tóxicos que también pueden producir deterioro, como el metanol, el etilenglicol, el isopropílico, el síndrome de Wernicke, ¿no? En un paciente con antecedentes, como decíamos antes, de alcoholismo o con antecedentes de trastornos de alimentación, en la intoxicación con monóxido de carbono, muchas veces el paciente puede ingresar en coma, los casos de hipoglucemia, ya sea por el uso fundamentalmente de insulina. ¿Esto en qué caso se ve? No es que se vea tanto, pero se puede ver en pacientes medicados con insulina y también en un grupo de pacientes que son los pacientes, los deportistas de alto rendimiento, a los cuales, por el efecto anabólico que tiene, se les da insulina y si el paciente no cumple con la dieta como la tiene que cumplir, hace episodios de hipoglucemia. El síndrome alucinógeno, que es diferente que el delirio anticolinérgico. Acá el paciente sabe, digamos, tiene idea de lo que está pasando a su alrededor, recuerda el episodio en el cual tuvo las alucinaciones, y las causas más frecuentes son la marihuana, las anfetaminas, la cocaína, los hongos alucinógenos, el LSD, y el tratamiento va a ser con benzodiazepinas. A ver este caso clínico, ¿qué les parece? Paciente de 20 años, ingresa con desviación conjugada de la cabeza y el cuello, desviación de la mirada, muy doloroso, periodos en los cuales calma y relaja. ¿En qué podemos pensar? Podemos pensar en una distonía aguda, y las distonías agudas forman parte del síndrome extrapiramidal, que se va a caracterizar por rigidez, por temblor, puede haber opistótonos, puede haber trismus, va a haber hiperreflexia, puede ser que el paciente tenga coreoatetosis directamente, o que tenga solamente rigidez, y esto nos va a orientar en qué tipo de cuadro es. Las causas pueden ser causado por psicofármacos o no psicofármacos, y el tratamiento, dentro de los medicamentos puede ser psicofármacos, como puede ser ¿cuál, por ejemplo? Los fármacos como los antipsicóticos, fundamentalmente el haloperidol, y dentro de los no psicofármacos, el más frecuente es la metoclopramida. Se ve fundamentalmente en chicos, cuando las indicaciones por parte de nosotros los médicos no son claras y se le dan dosis muy altas y terminan haciendo una distonía aguda. El tratamiento puede ser, si tenemos viperideno, con viperideno, si tenemos difenhidramina, con difenhidramina, si tenemos benzodiazepinas, con benzodiazepinas. Los tres están en el mismo nivel
de eficacia, no hay diferencia. Lo importantísimo de esto es que nosotros le vamos a dar el tratamiento, el paciente va a revertir el cuadro, pero tiene que seguir por lo menos en las distonías agudas por 48 horas el tratamiento, porque si no las puede repetir. Respecto al síndrome serotoninérgico, es un síndrome que puede estar asociado a múltiples causas. Desde el punto de vista toxicológico pueden ser drogas de abuso, dentro de estas anfetaminas de diseño, o catinonas, que son también son drogas de diseño nuevas, que se asemejan a una planta que se llama cat, que crece en la India, o pueden ser fármacos, como por ejemplo todos aquellos que inhiban dentro de su mecanismo de acción la recaptación de la serotonina. Dentro de las drogas también el LSD puede provocar síndromes serotoninérgicos. ¿Cuál es la característica? Hay una alteración del estado neurológico, hay clonus, hay hiperreflexia, hay rabdomiólisis y hay hipertonía muscular. ¿Por qué sucede? Porque hay un exceso de agonismo serotoninérgico, digamos, hay mucha cantidad de serotonina en la interfase, y esto hace que esté todo el tiempo estimulándose los receptores, tanto a nivel del sistema nervioso central, como también en el sistema nervioso periférico. Como un resumen de los diferentes tipos de síndromes, hablamos de síndrome simpático-mimético, de colinérgico y anticolinérgico, esto después ustedes lo van a leer, sedativo hipnótico, opioide, alucinógeno, extrapiramidal, desacople de la fosforilación oxidativa. Otro punto para tener en cuenta es el tema de los métodos de descontaminación. ¿Cuál vamos a utilizar? Depende en qué momento estemos. Si fue posexposición dentro de la media hora o la hora, bueno, vamos a tratar de rescatarlo del tubo digestivo a través de hacerlo vomitar al paciente o hacerle un lavado gástrico, digamos, evitar la absorción. Si ya se produjo la lesión y la absorción, bueno, trataremos de bloquear el ingreso a las células, por ejemplo, en el caso de la manita faloides, la toxina, vamos a evitar el ingreso a los hepatocitos y la destrucción a través, por ejemplo, del uso de penicilina. El uso de quelación y formación de complejos que puedan ser eliminados, ya sea por vía de la vía renal o por hemodiálisis, por ejemplo, en las intoxicaciones con mercurio, en las intoxicaciones agudas con arsénico. El uso de dosis múltiples de carbón activado, que oficia como una diálisis intestinal, entonces produce que el producto que está en sangre pase a la vía, al tubo digestivo, y así sea absorbido el carbón activado, que es una absorción que en principio es irreversible, y sea eliminado por la materia fecal. Puede ser que intentemos la detoxificación cuando a nivel de la metabolización, paracetamol, por ejemplo, vamos a nosotros con el antídoto aportar grupos precursores para que haya más cantidad de glutatión y así sea posible la eliminación del metabolito tóxico del paracetamol. Otro lugar donde podemos actuar es en la eliminación del producto, por ejemplo, alcalinizando la orina y evitando la reabsorción, típico en el caso de la aspirina. El bloqueo ya en el sitio de acción, en el caso, por ejemplo, de los opioides, que nosotros lo que hacemos es con la naloxona bloqueamos el receptor. El desplazamiento, por ejemplo, con desinhibidores, en el caso de la intoxicación con plaguicidas órganos fosforados, en el cual la enzima acetilcolinesterasa está bloqueada y lo que hacemos con las oximas es reactivarla. Y si nada de esto podemos hacer, ya actuaremos sobre el efecto tóxico y le daremos tratamiento sintomático al paciente. Lo importante como concepto respecto a la descontaminación es que las medidas terapéuticas están destinadas a disminuir la exposición, ya sea los tóxicos como las toxinas, prevenir la lesión, reducir la absorción y siempre evaluar el riesgo-beneficio de esto.
ante todo no dañar, digamos, nosotros no vamos a hacer un lavado gástrico a un paciente que está con deterioro del sensorio, que estamos en un lugar en el que no tenemos elementos para poder intubarlo, para proteger la vía aérea. Entonces, sin duda, hasta que no tengamos esa posibilidad, no le vamos a hacer un lavado gástrico si sabemos que no está protegiendo bien la vía aérea. Si el paciente transcurrieron más de 1 hora con la mayor parte de los psicofármacos, no tiene sentido, digamos, hacer un lavado gástrico. Digamos que siempre tener en cuenta de todo no dañar. Parar, pensar y después tomar la decisión terapéutica. Respecto a la descontaminación ocular, considerar que nunca tiene que ser a presión, que le vamos a hacer con solución fisiológica o con agua de la canilla si no tenemos solución fisiológica. Respecto a la descontaminación de la piel, importantísimo la adecuada protección personal. Digamos, si nosotros no estamos protegidos antes de descontaminar a un paciente, nos vamos a contaminar y no lo vamos a poder ayudar. Por eso, en general, la descontaminación de piel, cuando fue muy importante la exposición, no la hacemos el personal de salud, la hacen los bomberos. Se irriga la piel con abundante agua, puede ser seguida o no de lavado con solución jabonosa, y siempre considerar que, bueno, esto lo estamos diciendo acá, en Capital, o en el norte, que no hace frío, pero si el paciente está en Ushuaia, a veces la descontaminación, por eso decíamos esto de considerar riesgo-beneficio, digamos, si nosotros lo vamos a bañar con agua fría al paciente con 6, 7, 10 grados bajo cero, seguramente va a tener más posibilidades de morirse por la hipotermia que por la exposición al tóxico que tuvo. Siempre considerar que más del 80% de la exposición cutánea está en la ropa. Entonces, con el retiro de la ropa, ya ahí tenemos una importantísima reducción de la exposición del paciente al producto. Respecto a la descontaminación digestiva, la inducción de la emesis, el lavado gástrico, el carbón activado, los catárticos y la irrigación intestinal total. Respecto a la inducción de la emesis, todos los consensos consideran que no debe ser administrado a rutina en los pacientes intoxicados, no hay datos que soporten un beneficio, y se debe descartar como medida de rescate en las salas de emergencia. De hecho, prácticamente en la Ciudad de Buenos Aires no se utiliza. Siempre considerar que podría ser de utilidad en un niño en el domicilio con una dosis potencialmente tóxica, antes que llegue la ambulancia, si estuviese en la casa el producto, dárselo. Pero bueno, eso no existe. Entonces, pensemos en que no se tiene que utilizar. Nosotros lo que queremos es rescatar el producto, no que el paciente vomite. Si el paciente vomitando logramos rescatar el producto, todo bien, pero esto es dentro de la media hora a más tardar. Si nosotros se lo damos después de la hora, ya va bajando, pero exponencialmente, la posibilidad de rescatar el producto. Respecto al lavado gástrico, también todos los consensos dicen que no debe realizarse de rutina, que debe reservarse siempre a casos que son potencialmente letales, y su aplicación no muestra efectividad clínica luego de 1 hora de la exposición. Hay algunas excepciones, no vamos a decir que no. Aquellos productos que enlentecen el ritmo evacuatorio del estómago, como pueden ser, por ejemplo, los barbitúricos, en los cuales ahí la posibilidad de lavado gástrico se puede prolongar hasta las 8 horas. Y en el caso de la aspirina, también sería otra droga en la cual el lavado gástrico se podría retardar hasta entre 6 y 8 horas. Respecto al carbón activado, esto sí que se considera una terapia de primera línea, ¿no? Pero también todos los consensos de las asociaciones americanas, de las asociaciones europeas, dicen que siempre que sea una dosis potencialmente tóxica, que sea un agente que sea absorbible, digamos, si tenemos un chico que se tragó una plomada, el carbón activado no absorbe el plomo, con lo cual no tiene sentido dárselo. Si tenemos un adulto que tomó litio y tenemos la certeza de que solamente tomó litio, tampoco tiene sentido darle carbón activado, porque tampoco se absorbe al carbón. Y siempre hasta 1 hora después de haber sido ingerido. Los catárticos, bueno, clásicamente reducían el tiempo de tránsito gastrointestinal, aumentaban la evacuación, bueno, todo esto ahora se considera que no es importante. No se dan catárticos en forma rutinaria, se sabe que muchas veces los catárticos aumentan el ritmo evacuatorio y esto hace que muchos comprimidos se puedan romper y se absorban mucho más rápidamente en el intestino.
y su valor la verdad que está muy cuestionado y no se da de rutina, salvo que estemos dando dosis múltiples de carbón activado, y en ese caso sí vamos a darlo. ¿Cuál va a ser la dosis? Eso después lo van a ver. Un método que sí me parece que es importante que lo tengan en cuenta es la irrigación intestinal total, que se hace con una solución preparada, que es el Varex, que tiene polietilenglicol, cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato. No se absorbe en lo más mínimo, produce una diarrea muy copiosa y remueve eficazmente aquellas sustancias que son sólidas en el tracto gastrointestinal, como por ejemplo puede ser los transportadores de cocaína, que llevan bolsas de cocaína, aquellos productos también que son de liberación prolongada, serviría el uso de la irrigación intestinal total. Para poder utilizarla, el paciente tiene que estar lúcido, tiene que estar sentado a 45 grados, se les pasa a los adultos y adolescentes entre 1 a 2 litros por hora, con una dosis total de 3 litros puede ser suficiente, puede ser que no, en los transportadores de cocaína en general es mucho más la cantidad de litros que se le da. ¿Y hasta cuándo lo hacemos? ¿Hasta que el efluente sea claro o hasta que la radiografía de tórax revele que ya no tiene más el producto? Por ejemplo, en el hierro, por ejemplo, en los transportadores de cocaína. Si el paciente tiene vómitos, se lo puede medicar con metoclopramida. Las indicaciones, entonces, como dijimos, van a ser aquellos tóxicos que no son absorbidos por el carbón activado, por ejemplo, el hierro, el litio u otros metales. La ingesta en cantidades tóxicas de fármacos con cubierta entérica o liberación prolongada, y los body packers asintomáticos tienen que ser asintomáticos, tienen indicación de irrigación intestinal total. Respecto a los métodos de aumento de excreción, cuando ya se ha absorbido todo, hablamos de diálisis gastrointestinal, que se hace con dosis múltiples de carbón activado, diálisis alcalina, diálisis peritoneal, hemodiálisis, hemoperfusión, hemofiltración. ¿Cuándo se van a utilizar? Cuando el estado clínico, en particular los métodos extracorpóreos, como son los de diálisis, cuando el estado clínico deteriorado después de una terapia de soporte persista, cuando el paciente tenga una hipercalemia y que no haya revertido con el tratamiento médico, cuando haya deterioro de las rutas normales de detoxificación y eliminación, el paciente tiene insuficiencia renal aguda, tiene insuficiencia hepática aguda. Las características tóxico-cinéticas de la gente nos hacen pensar que vamos a obtener una extracción importante, por ejemplo el litio, por ejemplo la aspirina, por ejemplo el fenobarbital. Cuando el agente tóxico ve transformado a metabolitos más tóxicos y que también son de extracción efectiva con un método extracorpóreo, como puede ser en el caso de la intoxicación, como dijimos antes, con metanol o con etilenglicol, o cuando pensamos que hay una dosis de tal envergadura y que puede llevar a la muerte del paciente, como en el caso del ácido valproico o el caso de la aspirina, como dijimos antes. Bueno, las indicaciones ya las nombramos. En el caso de la hemoperfusión, es para aquellas, se utiliza, digamos, carbón activado microcapsulado, y en una época se utilizaba, en la década del 90, para, en el caso del fenobarbital, pero después se vio que es mucho más efectivo utilizar diálisis intestinal con carbón activado más diuresis alcalina. La hemofiltración también es para moléculas de alto peso molecular, por ejemplo el valproico o aquellos de liberación prolongada. La diuresis alcalina, ¿para qué se utiliza? Para realizar un atrapamiento iónico. Necesitamos obtener orinas con un pH de 8 como mínimo, para de esa manera evitar la reabsorción tubular. ¿Para qué está indicada? Por ejemplo, en el fenobarbital, en el ácido acetilsalicílico, en la aspirina, y en un herbicida que se llama 2,4-D o agente naranja. La forma en que tratamos de obtener este pH, tenemos que medirlo cada 2 o 3 horas para ver que sea continuo, y se le da bicarbonato de sodio, 1 o 2 miliequivalentes kilo en 5 minutos, y luego una infusión de 0,2 a 0,4 kilo hora. Cortamos acá.